Bueno, Julia, tenemos que hablar de estos 15 años de la sanción de la ley, la 26.150 de educación sexual integral. No veo nada, por eso le piqué Por un el número. momento dije, ay, nos confundimos. No, de tema. 26.150, fui yo que estaba mirando mal el número. Entre que veo poco y el jopete que tengo acá, ahí es como que me tapa. Te está tapando, bueno, te está tapando. Me está tapando. Bueno, 15 años. O sea, que el otro día hablábamos de este tema, sí, y decíamos, es mucho tiempo, 15 años. Ahora, ¿cuánto avanzamos? Es mucho tiempo para que no se implemente efectivamente aún, ¿no? Ese es el tema. No diría, no sé, cuando se sancionan otras leyes, qué sé yo, vemos la ley de, no sé, de movilidad jubilatoria, hay un escándalo. Al otro día de que se sanciona una ley, hay una política concreta, la de alquileres. Al otro día, cualquier alquiler que se haga, se acuerde después de, no sé, 120 días después de la sanción de la ley, rige la ley, ¿no? Las leyes rigen, salvo en general cuando se trata de derechos sexuales y reproductivos. Reproductivos y no reproductivos, ¿no? La ley 2650 es del 2006. Estamos festejando, digamos, los 15 años, porque más allá de si se implementa o no efectivamente, son 15 años de la conquista de un derecho, ¿no? Exacto, está. La sanción de la ley del Programa Nacional de Educación Sexual Integral. A ver, ¿qué hizo la ley en su momento? Además de o sea, creó el programa de educación sexual integral, pero lo que hizo fue reconocer la educación sexual integral como un derecho de las personas, particularmente de niños, niñas y adolescentes. ¿Entendés? Entonces, el hecho de que se posicione a estas personas, en general, ¿no? Lo que llamamos menores de edad, como sujetos de derecho, es en general llamativo y es también aplaudible, diría yo, si vale la palabra. Es la educación sexual integral. A ver, se dice de todo sobre la ESI, a veces hasta se la confunde con la mismísima pornografía, ¿no? Exactamente. Entonces, error. Es importante decir, error, pónganme una cruz. No. La ESI es un espacio sistemático, o sea, se propone como un espacio sistemático de enseñanza y aprendizaje para cuidar el cuerpo y la salud, para garantizar la equidad de género, para respetar la diversidad, para disfrutar la sexualidad, para ejercer nuestros derechos en general y para valorar también en esto la afectividad, ¿no? La afectividad interpersonal. La ESI, sin embargo, al ser, vamos a ampliar qué pasa con la educación sexual integral. Se exige que se garantice en todos los niveles educativos, desde pre-jardín, no sé cómo se llama ahora o cómo se le dice, pero desde pre-jardín hasta la educación terciaria no universitaria e incluso los institutos de formación docente. Entonces, sería antes de la escuela primaria, durante la escuela primaria, la escuela secundaria y en la educación terciaria. No distingue su aplicación entre institutos educativos, establecimientos educativos públicos o privados, confesionales o laicos. Es decir, que en todas las instituciones, en todos los establecimientos educativos, se tiene que aplicar la educación sexual integral. No importa si son o no religiosos, si son o no privados, si son o no estatales, digamos, se tiene que garantizar. Y los establecimientos tienen que ejecutar acciones educativas sistemáticas para el cumplimiento del programa de educación sexual integral que está consensuado y armado a nivel nacional y por supuesto es ejecutado. Las provincias tienen en la mayoría de los casos la facultad de ejecutarlo, ¿no? Los objetivos del programa de salud sexual, de educación sexual integral, perdón, la ley de salud sexual integral es también de cerquita, pero estamos hablando de la ESI en este caso. Es incorporar la ESI dentro de las currículas, dentro de los programas y de las propuestas educativas de todos los establecimientos educativos para asegurar la transmisión o el aprendizaje de conocimientos pertinentes, objetivos, precisos, confiables en relación con la salud sexual y los derechos sexuales reproductivos y no reproductivos para promover una sexualidad responsable, no actitudes responsables frente a la sexualidad, mejor dicho, promover la igualdad de trato entre géneros,
promover el conocimiento de los problemas relacionados con la salud en general, pero con la salud sexual en particular. Entonces, es un ejercicio en realidad muy rico que se va actualizando, se puede ir actualizando año a año, si decimos que se da de personas hasta de personas de 4 años hasta personas, no sé, de 20, obviamente que los contenidos se van modernizando, modificando y también adaptando a la edad de las personas con las que se está trabajando, ¿no? No es lo mismo, obviamente, que con una persona de 5 años no se habla, no sé, de anticoncepción, pero sí se puede, por ejemplo, de hablar del cuidado del cuerpo, del respeto de las personas, del espacio personal, de los espacios de confianza, de cómo es el cuerpo de una nena y cómo es el cuerpo de un nene, de cómo son, no sé, distintas formas de enseñanza de la ESI, ¿no? Los lineamientos generales de la ESI están establecidos por el Ministerio de Educación en conjunto con el Consejo Federal de Educación y que integraron una comisión interdisciplinaria, porque lo que se busca con la ESI no es atropellar, no sé, la idiosincrasia de los establecimientos educativos, si se puede decir de ese modo, sino que cada establecimiento adapte la propuesta o los lineamientos establecidos a priori por el Ministerio y la comisión interdisciplinaria, la realidad sociocultural de cada lugar, porque no depende únicamente, siempre entra en choque con las concepciones religiosas o las religiones de los establecimientos educativos, y no tiene solo que ver con eso, sino que también se tiene que adaptar en general a la realidad sociocultural del establecimiento, si es urbano o rural, si tiene personas, no sé, ¿no? Afrodescendientes o no, si tiene personas indígenas o no, si tiene, no sé, etcétera, 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 no solo a la religión. Hay que respetar la ESI, el ideario institucional y más o menos la convicción de las personas que integran la institución, pero más allá de eso, y a pesar de que hay toda una normativa para la implementación de la ESI, la creación de herramientas pedagógicas, elaboración de materiales y seguimiento, evaluación, etc., es importante entender que la ESI, al entenderse como un derecho de niños, niñas, niñas y adolescentes, no es susceptible de ser obviada, de ser eliminada. Es decir, escuelas, padres o madres no pueden oponerse ni impedir el cumplimiento de la educación sexual integral. Sí. Es en este sentido que los programas, o sea, que las instituciones educativas tienen la obligación de garantizarlas, y repito, sean privados, estatales, confesionales, laicas, del nivel 0 o del nivel más alto, porque se está entendiendo a niños, niñas y niñas como sujetos de derecho y no como propiedad de sus padres o madres. Y con esto me refiero al repudio, si se quiere, de la campaña organizada que conocimos como Con mis hijos no te metas. Sí. La idea de que cada persona puede decidir cómo se enseña educación sexual, básicamente, o si se quiere, o sea, entre comillas. No es algo que elegís que te enseñen, te lo enseñan, digamos. No elegimos, como no elegimos tampoco si en matemáticas aprendemos divisiones o no la aprendemos. ¿Sí? Alguna teoría en particular o no, claro. Podemos elegir el modo de enseñanza y adaptarla a la realidad sociocultural de las personas y de la institución en la que estamos trabajando, pero no podemos elegir que se le garantice o no el derecho a la educación sexual integral de nuestros hijos y hijas. Entonces, básicamente porque la educación sexual que había hasta ahora claramente no ha dado resultados, ¿no? Tenemos relaciones desiguales, relaciones violentas, transmisión de infecciones de infecciones de transmisión sexual, bueno, para la redundancia, relaciones sexuales descuidadas, embarazos no intencionados. Entonces, la educación sexual integral se plantea como un derecho a ser garantizado, y las instituciones educativas tienen la responsabilidad de garantizarlo a estudiantes de todos los niveles. Con esto te quiero decir, ya hice un poco una introducción, que educación sexual hubo siempre en realidad. Lo que pasa es que esta vez se plantea desde el paradigma de lo integral, es decir, una educación que articule aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos, éticos, jurídicos, y no solo morales, porque en un principio la educación sexual, o en ciertos contextos se sigue sosteniendo así, se basa en un paradigma moralista, si lo podemos decir de ese modo,
que básicamente busca aletargar el inicio de las relaciones sexuales en las personas a un momento particular que es la conformación de un solo modelo de familia, de un solo tipo de familia, que es la familia heterosexual y monogámica, que se promueve la abstención y tiene una visión casi amenazante de la sexualidad, ¿no? Como que es algo que está mal ejercer la sexualidad. Otro paradigma que se implementó, que intentó ser un avance, y yo creo que me considero, al menos en mi educación, fue lo que yo recibí, a pesar de que la ley de ESI llevaba poquitos añitos ahí sancionada, es el modelo biomédico, la idea de la educación sexual basada en la genitalidad, donde solo se hablaba de las infecciones de transmisión sexual, de embarazos adolescentes, de formas de evitar embarazos adolescentes, más o menos, con más o menos tabú, con más o menos qué sé yo. Es un acercamiento en general, así como el paradigma moralista, una educación sexual con una visión amenazante de la sexualidad, el paradigma biomédico tiene una visión como la sexualidad como una práctica que tiene efectos no deseados, ¿no? Entonces, esta vez, con la ESI, ya desde hace 15 años, intentamos alejarnos del paradigma moralista, también del paradigma biomédico, y acercarnos a un paradigma integral que entienda la sexualidad como una parte de nuestra vida, no solo el tener relaciones sexuales, sino la sexualidad en general, la afectividad, repito, los aspectos biológicos, psicológicos y sociales, como una parte de nuestra vida no amenazante, no peligrosa, no evitable, sino de la que podemos tomar las riendas, básicamente. ¿Y cómo podemos tomar las riendas? Por supuesto que con educación. Julia, ¿cómo ha sido? Porque pasaron 15 años, me imagino que los momentos más difíciles para empezar a aplicarlas fueron los primeros, y uno entiende que con el paso del tiempo ha mejorado, ha evolucionado esto de implementar la ESI en las escuelas. Pero también hay que decir que a pesar de los 15 años siguen produciéndose algún tipo de resistencia a la ESI. Se me ocurre pensar, digo, en algún momento volvió a estar como muy en el centro el tema, ¿no? En el centro de la discusión hace algunos años atrás, cuando se empezó a hablar del aborto. ¿Te acordás que se volvió a instalar la discusión de si la educación sexual en la escuela? Bueno, lo decías vos, esto de con mi hijo no te metas, las campañas que se dieron. En este tiempo, ¿se ha logrado avanzar sobre esas cosas o todavía siguen teniendo resistencia? ¿En qué grado? ¿Menor que hace un par de años, por ejemplo, cuando fue esa campaña que se dio también fuerte? A ver, digamos, vos lo dijiste creo que con mucha precisión. Hay avances, pero hay resistencias también. No es lo mismo, por supuesto, la implementación de la educación sexual, qué sé yo, en el 2007, un año después de la sanción de la ley, que hoy. Y sí tenemos que reconocer que el debate que se dio en torno a la legalización del aborto, no cuando se legalizó, sino el primero, en 2018, habilitó una nueva discusión de la que se apoderaron adolescentes, básicamente. Y eso fue lo interesante, me parece a mí, o esta es una reflexión propia, porque las resistencias intraescolares, familiares, religiosas o de la institución que sea, tuvo su límite también con el empoderamiento adolescente, diría yo. Sí, que se apropiaron, por ejemplo, no, hablo en general, ¿no?, de la lucha por la ley de interrupción voluntaria del embarazo, teniendo en cuenta que la primera consigna de la campaña nacional por el derecho al aborto era educación sexual para decidir. Sí, entonces, adolescentes de todo el país levantaron esa consigna como bandera y reclamaron su derecho, ¿no? Lo que por derecho les corresponde, que es la educación sexual integral. Yo creo que hay o sea, más allá de las trabas, vamos hacia un camino de implementación efectiva de la ESI, y también podemos decir que, de hecho, niños, niñas y adolescentes no son como las personas que ya tenemos 30, más de 30, 40, 50, 60, sí, ¿no? Realmente tienen en su cabeza ya hay un cambio de paradigma que, otra vez, celebro porque significa una apropiación de la idea de la educación sexual como un derecho, no como una imposición, no como un capricho, sino como un derecho para el desarrollo de una vida plena. En este caso, la vida sexual que aporta a toda una vida plena integralmente, ¿no? Pero estaba leyendo algunas encuestas y, por ejemplo, la Asociación Casa Justa
hizo una encuesta en 400 adolescentes de todo el país y de ese total, el 54% dijo que recibió ESI de manera deficiente, educación sexual integral, ¿no? El 21% dijo que nunca recibió educación sexual integral. Dios mío. Entonces, el número también es alarmante. Es decir, bueno, hay de 400 personas, el 21% dijo que nunca tuvo educación sexual integral. Algo estamos haciendo mal, porque la ley tiene ya 15 años, lo repito, porque es lo que llama la atención. Y la importancia de la ESI tiene no solo que ver con una vida plena sexualmente, sino con una garantía integral de los derechos desde que atravesamos la infancia, ¿no? Sí. Porque es la ESI, por ejemplo, la que ha posibilitado detectar abusos, prevenir e identificar abusos. Se calcula que entre el 70, según un informe que leí en la Ciudad de Buenos Aires, entre el 70 y el 80% de las personas menores que denunciaron abuso, que se acercaron o se terminaron acercando con sus tutores o quien sea a una oficina a relatar su situación de abuso, fue a raíz de una instancia de educación sexual integral. Entonces, imaginemos si no es importante que la escuela sostenga esta bandera como un derecho de todas las personas. Lo que pasa es que también me parece que hay mucho, y esto también traigo una reflexión personal, adultocentrismo, ¿no? Creemos que las personas que son de 20 para abajo no tienen opinión válida, sus derechos, bueno, son negociables, vamos a decir nosotros, qué está bien, qué está mal, qué les vamos a dar, qué no, no sé, qué pueden hacer, qué pueden dejar de hacer. Claro, decidir por ellos y por ellas, ¿no? Básicamente, ¿no? Entonces, este empoderamiento, esta idea de embanderar desde las adolescencias, infancias, niñeces, la idea del derecho a la educación sexual es lo que creo que donde tenemos que poner todas nuestras fichas porque claramente nos están superando. Julia, te mando un abrazo grande, me encantó la charla. Seguramente vamos a seguir hablando de esto porque digo, este tema en particular da mucho para hablar, porque a mí se me ocurre pensar, y me parece que es tema para que en algún momento también lo planteemos, cómo se aplica, cómo los chicos que son los que deben recibir, los niños, las niñas, se tienen que parar frente al docente, a la docente, para saber si están cumpliendo o no, y de pronto, si tienen la inquietud, no se está cumpliendo, transmitirla. Digo, me parece que también es bueno saber cómo se debe aplicar la educación sexual integral para que nosotros también como papás, como mamás, sepamos si se está cumpliendo o no, si nosotros queremos ser parte de esto también, porque también tiene que ver con esto de involucrarnos, me parece. Sí, también tiene que ver totalmente con un ejercicio activo de la ciudadanía. Comparto con vos. Y viste que siempre que hablamos de género, o cualquier tema, una columna de género, terminamos hablando de la importancia de la educación sexual integral. Y bueno, hoy teníamos que hablar directamente de esto y bueno, se calculo que siempre tendremos espacio para repetir. Y será así. Bueno, Julia, te mando un abrazo grande. Muchas gracias.